Desde hace décadas, el mundo ha venerado a Cantinflas como el ícono eterno del humor mexicano. El hombre que con una sonrisa conquistó corazones y llevó esperanza a millones. Pero tras las luces, la fama y las carcajadas, se escondía una historia mucho más oscura. Una que fue cuidadosamente silenciada, censurada y enterrada por años. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en los últimos días de Cantinflas? ¿Por qué algunos aseguran que su muerte no fue tan natural como se dijo oficialmente? En los chinos y archivos más profundos del cine mexicano, existen documentos, declaraciones y hechos que fueron ocultados por miedo, poder e intereses que jamás imaginarías. Se habla de traiciones, de conflictos familiares por una fortuna millonaria, de misteriosas desapariciones de papeles legales y hasta de presiones de las altas esferas del entretenimiento que querían mantener su legado limpio a toda costa. Cantinflas, el hombre que hizo reír a todo un continente, también tenía enemigos poderosos, personas que preferían verlo callado antes que libre. Y cuando la verdad comenzó a salir a la luz, ya era demasiado tarde. Lo que descubrirás hoy no es una simple historia de fama y gloria, sino una trama de secretos, engaños y silencios que rodearon la vida y la muerte de uno de los artistas más queridos de América Latina. Por eso, antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Tu apoyo no solo ayuda a que el algoritmo de YouTube recomiende este tipo de investigaciones, sino que también permite que más personas conozcan las verdades ocultas detrás de las figuras que marcaron nuestra historia. No cuesta nada y es una forma poderosa de mantener vivo este tipo de contenido que muchos prefieren callar. Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará sin palabras y cambiará por completo lo que creías saber sobre la muerte de Cantinflas. Antes de convertirse en leyenda, antes de ser el símbolo del humor latinoamericano y el reflejo de la esperanza del pueblo, hubo un niño llamado Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, nacido el 12 de agosto de 1911 en un humilde barrio de la Ciudad de México, en el seno de una familia tan trabajadora como golpeada por la pobreza. Su padre, un cartero de carácter duro pero justo, y su madre, una mujer de fe inquebrantable, no imaginaban que aquel pequeño inquieto y travieso, que imitaba a los vecinos y hacía reír a todos en el mercado, se convertiría algún día en el hombre que haría reír al mundo entero. Desde pequeño, Mario entendió algo que marcaría su destino. La risa era una forma de escapar del dolor. En un México convulsionado por la revolución y las desigualdades sociales, el joven Moreno observaba la tristeza y la miseria en cada esquina. Pero mientras muchos se rendían ante la dureza de la vida, él decidió enfrentarla con humor. Sus primeros años fueron un vaivén entre la necesidad y la esperanza. Intentó varios oficios: boxeador, torero, soldado e incluso zapatero, pero nada parecía llenar el vacío que lo perseguía. Hasta que un día, casi por accidente, se subió a un pequeño escenario de carpa en un barrio popular y comenzó a improvisar frente a un público que, en lugar de rechazarlo, lo ovacionó con carcajadas. Aquella noche, sin saberlo, nacía Cantinflas. El nombre surgiría de una confusión, un juego de palabras que nadie entendió del todo, pero que se quedaría grabado en la historia. Cantinflas no era solo un personaje cómico, era la voz del pueblo disfrazada de payaso, el reflejo de un México que reía para no llorar. Con su ropa desgastada, su sombrero ladeado y su peculiar manera de hablar, ese cantinfleo que parecía no decir nada y lo decía todo, Cantinflas empezó a ganarse el corazón de la gente que se veía reflejada en él. El pobre, el olvidado, el que luchaba día a día por sobrevivir. Pero detrás del humor existía un hombre profundamente complejo. Mario Moreno no era el ingenuo que interpretaba. Era observador, calculador y muy consciente del poder que la risa podía tener como arma social. Se cuenta que, en sus primeros años de fama, Cantinflas comenzó a ser vigilado por sectores del gobierno, que veían en su humor una crítica velada al sistema. En sus rutinas se escondían mensajes que denunciaban la injusticia, la corrupción y la desigualdad, aunque él siempre lo negaba con una sonrisa. Aquel joven del barrio se transformó en una figura incómoda para algunos y en un héroe popular para otros. Lo que pocos saben es que, durante 1900, esa etapa, Mario Moreno vivió momentos de profunda soledad. La fama llegó de golpe, y con ella la distancia. Su familia no comprendía del todo su éxito, y muchos de sus amigos de infancia comenzaron a alejarse, resentidos por su ascenso. Mario se refugiaba en los camerinos vacíos, mirando su reflejo en el espejo mientras el eco de las risas del público aún resonaba. En esos silencios, según confesó años más tarde en una entrevista poco difundida, sentía que Cantinflas era un personaje que lo devoraba poco a poco, robándole su identidad real.
Pero el destino tenía planes aún más grandes y más oscuros para aquel joven que transformó la tristeza en comedia. Su salto al cine marcaría el inicio de una carrera deslumbrante, pero también el comienzo de un camino lleno de controversias, amores turbulentos y secretos que nunca fueron totalmente revelados, porque detrás del hombre que hacía reír al mundo se escondía otro que lloraba en silencio. Y fue justamente ese contraste entre la luz del escenario y la sombra del alma lo que convirtió a Cantinflas en una figura inmortal. Su historia no era solo la del cómico que conquistó Hollywood, sino la del ser humano que luchó contra sus propios fantasmas mientras todo el mundo aplaudía. En los años siguientes, Mario Moreno descubriría que el éxito tiene un precio muy alto y que no todos los aplausos provienen del amor. Algunos, como descubrirás en el siguiente capítulo, eran el eco de una maquinaria que lo usó, lo controló y lo empujó hacia un destino del que nunca pudo escapar. Cuando el nombre Cantinflas comenzó a resonar más allá de los barrios humildes de la Ciudad de México, nadie podía imaginar que aquel comediante de carpa se convertiría en el símbolo más poderoso del humor latinoamericano. Era la década de 1930 y el país emergía de las cicatrices de la revolución, buscando ídolos que representaran su identidad. Y entonces apareció él, el hombre del pantalón caído, el sombrero ladeado y el verbo confuso que desconcertaba hasta a los más cultos. Cantinflas no era simplemente un comediante, era un fenómeno social. Su manera de hablar, esa confusión verbal tan ingeniosa, se convirtió en un espejo de una sociedad que no siempre comprendía las palabras del poder, pero sí las del pueblo. Las carpas se llenaban hasta desbordar. Las risas eran tan intensas que a veces los espectadores terminaban llorando. Cantinflas encarnaba al mexicano común, al trabajador, al humilde que, pese a todo, mantenía la dignidad y la picardía. Pronto, los grandes productores de cine lo buscaron. En 1936 filmó sus primeras películas, pero fue en 1940 con Ahí está el detalle cuando la leyenda se consolidó. Esa película no solo lo convirtió en una superestrella, redefinió el humor cinematográfico en toda América Latina. Su capacidad para improvisar era tan magistral que los directores simplemente lo dejaban hablar, sabiendo que cada frase podría transformarse en historia. Pero detrás del éxito, Mario Moreno comenzaba a sentir el peso del personaje. En el set era un genio. Fuera de él, un hombre reservado, desconfiado, casi obsesivo con el control de su imagen. A medida que su fama crecía, también lo hacían las intrigas. Algunos compañeros del medio lo acusaban de ser demasiado autoritario, otros de esconder un temperamento fuerte que contrastaba con la ternura de su personaje. Y aunque él lo negaba, las tensiones eran evidentes. Se dice que hubo conflictos con directores, con guionistas e incluso con actores que no soportaban su perfeccionismo. Su ascenso a la fama internacional se consolidó cuando Hollywood puso los ojos sobre él. En 1956 protagonizó La Vuelta al Mundo en 80 días, una superproducción que le valió un Globo de Oro y lo catapultó a la escena mundial. Cantinflas se codeaba con celebridades de la talla de Charlie Chaplin, quien lo consideraba el mejor comediante vivo. Sin embargo, ese reconocimiento vino acompañado de una sombra. En los círculos de la industria se rumoraba que Cantinflas había sido manipulado por poderosos productores que querían usar su imagen como herramienta diplomática entre México y Estados Unidos. Detrás de los contratos millonarios y los aplausos, se tejía una red de intereses políticos que lo obligaban a mantener cierta imagen pública intachable. En su vida personal, el éxito no trajo paz. Su matrimonio con Valentina Ivanova, una mujer rusa de fuerte carácter, fue apasionado pero tormentoso. Se amaban y se destruían al mismo tiempo. Valentina fue el gran amor de su vida, pero también su mayor dolor. Los rumores de infidelidades lo perseguían, y la prensa sensacionalista no perdía oportunidad de exponerlo. Sin embargo, él siempre se mostró leal a su esposa, incluso tras su muerte en 1966, un golpe que lo marcó para siempre. Dicen que desde ese día, Mario Moreno ya no volvió a ser el mismo. Pasaba horas en soledad, caminando por su enorme casa en la Ciudad de México, mirando fotos del pasado, hablando solo, recordando risas que ya no existían. Aún así, siguió trabajando. Se convirtió en un empresario astuto, dueño de estudios de cine, propiedades y una fortuna que pocos imaginaban. Pero la riqueza trajo consigo enemigos y envidias. Los conflictos con otros comediantes, con sindicatos del cine y con políticos fueron aumentando. En más de una ocasión, se filtraron amenazas de boicot a sus películas por sus críticas veladas al sistema. Hubo censura, manipulación y silencio. Mario sabía que no podía decirlo todo,
pero lo insinuaba en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra confusa de Cantinflas. Lo que pocos sabían era que el hombre detrás del ídolo comenzaba a sentirse prisionero de su propio personaje. En una entrevista de finales de los años 70, confesó con un suspiro: "A veces quisiera dejar de ser Cantinflas para volver a ser Mario, pero ya no sé quién soy". Esa frase, ignorada por muchos en su momento, fue una señal de que algo más profundo se escondía tras el mito. Su sonrisa seguía iluminando la pantalla, pero sus ojos reflejaban una tristeza que ningún aplauso podía borrar. El ascenso de Cantinflas fue glorioso, sí, pero también fue un ascenso que lo separó del mundo real, de la gente que lo amaba sin saber que él mismo se estaba perdiendo. Porque cuando la fama se vuelve eterna, la soledad también lo hace. Y en el siguiente capítulo, cuando su imperio comenzó a tambalear, saldrían a la luz los secretos más oscuros, traiciones, disputas familiares y una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre el legado del hombre que hizo reír al mundo. Cuando la risa se apaga, lo que queda es el eco de los secretos. Y en la vida de Cantinflas, los secretos eran demasiados. Detrás del ídolo que representaba la humildad, el pueblo y la inocencia, se escondía un universo de poder, manipulación y conflictos que pocos se atrevieron a contar. Mario Moreno no solo era un comediante, era un empresario con influencia política y contactos en los círculos más altos de México y de Hollywood. Pero esa posición privilegiada tenía un precio, y lo pagó caro. Todo comenzó con el dinero. Cantinflas, que había empezado desde la pobreza absoluta, acumuló una fortuna impresionante: mansiones, terrenos, propiedades, cuentas bancarias y derechos de autor, que lo convirtieron en uno de los hombres más ricos del cine latinoamericano. Pero con la riqueza llegaron los enemigos, incluso dentro de su propio entorno. Antiguos amigos, socios y hasta familiares comenzaron a reclamar una parte del imperio Cantinflas. Se dice que algunas personas de su círculo más cercano lo traicionaron, falsificando contratos, manipulando papeles y vendiendo derechos sin su autorización. El propio Mario, en entrevistas tardías, insinuó que había manos sucias, moviendo su fortuna mientras él confiaba en gente equivocada. El escándalo más conocido estalló en los años 80, cuando una disputa legal por los derechos de sus películas lo enfrentó con Columbia Pictures y otros poderosos del cine. Aquella batalla judicial se convirtió en un infierno mediático. Mario Moreno se presentó como un hombre que solo quería proteger su legado, pero muchos lo acusaron de egoísta y controlador. Detrás de cámaras, se decía que Cantinflas había descubierto documentos comprometedores sobre acuerdos ilegales entre estudios y políticos, y que fue presionado para guardar silencio. Aunque nunca lo confirmó abiertamente, la tensión de aquel conflicto lo marcó profundamente. Algunos de sus colaboradores más cercanos afirmaron que desde ese momento comenzó a desconfiar de todos. Pero las traiciones no vinieron solo del mundo del espectáculo. En el ámbito personal, su vida también se llenó de sombras. Tras la muerte de su esposa Valentina, Cantinflas quedó devastado. Se refugió en el trabajo y en amistades ambiguas, algunas de ellas marcadas por el interés. Los rumores sobre supuestos romances con mujeres mucho más jóvenes comenzaron a circular. Aunque él siempre fue discreto, la prensa amarillista no perdonaba. En 1980, un periodista publicó un reportaje titulado El doble rostro de Cantinflas, donde lo acusaba de hipocresía y de mantener una vida privada llena de excesos. Mario, furioso, demandó al medio y ganó el caso, pero la herida quedó abierta. Aquella publicación fue la primera vez que su imagen pública fue realmente dañada. Con el paso del tiempo, su figura de hombre intocable comenzó a agrietarse. Algunos lo acusaban de tener vínculos con políticos corruptos, de utilizar su fama para obtener beneficios, de manipular sindicatos del cine para mantenerse en el poder. Otros, sin pruebas, aseguraban que fue vigilado por el gobierno mexicano por sus discursos y su influencia popular. En los años 90, en una entrevista televisiva, un periodista le preguntó directamente si había sido censurado alguna vez. Cantinflas sonrió, guardó silencio unos segundos y respondió: "Censurado no. Aconsejado muchas veces. Pero cuando uno dice la verdad, siempre hay alguien que se molesta". Aquella frase, cargada de ironía, se convirtió en una de las más recordadas de su carrera. Los últimos años de su vida fueron una mezcla de gloria y tristeza. Aunque seguía siendo amado por millones, su salud comenzó a deteriorarse. Fumaba con frecuencia, dormía poco y sufría de depresiones silenciosas.
Algunos de sus amigos más íntimos afirmaron que temía morir solo, olvidado. En una ocasión, durante una cena privada, habría dicho: "Todos ríen con Cantinflas, pero ya nadie escucha a Mario". Esa frase resume el tormento de un hombre que lo dio todo por hacer reír, pero que terminó atrapado por su propio personaje. Y entonces, cuando parecía que su legado estaba asegurado, estalló el escándalo más doloroso: la batalla por su herencia. Tras su muerte en 1993, su hijo adoptivo Mario Moreno Ivanova y otros familiares se enfrentaron en tribunales durante años por los derechos de sus películas, su fortuna y hasta por su imagen. La disputa se tornó pública, llena de acusaciones, traiciones y amenazas. Los medios revivieron los rumores. Los enemigos reaparecieron. Y lo que había sido una vida dedicada al arte, terminó convertida en un campo de batalla legal. Hoy, muchos dicen que esa guerra por el dinero manchó el legado de Cantinflas. Otros aseguran que fue la prueba final de que el comediante que amó al pueblo fue devorado por las mismas fuerzas que siempre criticó: la ambición, la corrupción y el olvido. Pero incluso entre las sombras, su figura sigue brillando. Porque aunque intentaron manchar su nombre, nadie pudo borrar su sonrisa. Sin embargo, aún hay algo más. Detrás de las traiciones y los juicios, existen documentos y testimonios que apuntan a un aspecto aún más oscuro de su historia. Los años en los que Cantinflas se enfrentó a su propia mortalidad, a la enfermedad y a los misterios que rodearon su muerte. Historias que fueron censuradas durante décadas y que podrían cambiar por completo la manera en que el mundo recuerda al mimo de México. El ocaso de 1910. Cantinflas no fue el final luminoso que muchos imaginaron. Al contrario, fue una despedida envuelta en silencio, enfermedad y sospechas. Los años finales de Mario Moreno estuvieron marcados por una mezcla de soledad, melancolía y miedo, como si presintiera que el fin se acercaba, pero aún tenía cosas que el mundo no debía saber. El hombre que había hecho reír a generaciones enteras se encontraba por primera vez frente al enemigo más temido, el olvido. A finales de los años 80, Cantinflas ya era una leyenda viviente, pero también un hombre cansado. Su salud comenzó a deteriorarse lentamente, primero con pequeñas molestias que él mismo minimizaba. Seguía fumando sin control, y aunque los médicos le advirtieron sobre los riesgos, él respondía con ironía: "Si dejo de fumar, me muero de aburrimiento". Esa frase, tan típica de su humor, escondía una verdad amarga. En 1992 le diagnosticaron cáncer de pulmón, una noticia que lo devastó. Sin embargo, decidió mantenerlo en secreto. Muy pocas personas de su entorno lo sabían. No quería que el público, que siempre lo había visto fuerte y alegre, lo recordara débil. En esos meses se alejó de los reflectores y se encerró en su casa de la Ciudad de México, acompañado solo de su hijo adoptivo Mario Moreno Ivanova, algunos empleados de confianza y visitas ocasionales de viejos amigos del medio artístico. Los periodistas comenzaron a notar su ausencia en eventos públicos y empezaron los rumores: que estaba deprimido, que tenía problemas financieros, que sufría de una enfermedad incurable. Nadie sabía la verdad. En una de sus últimas apariciones públicas, visiblemente más delgado, pronunció una frase que con el tiempo se volvería profética: "He vivido para hacer reír, pero ahora prefiero el silencio". Detrás de ese silencio había más que cansancio físico. Según testimonios de personas cercanas, Cantinflas vivió sus últimos meses atormentado por recuerdos y arrepentimientos. Hablaba con frecuencia de su esposa. Valentina decía que la veía en sueños y que la escuchaba llamarlo. También recordaba con dolor las traiciones, las demandas y la batalla por los derechos de sus películas. Sentía que su vida había sido malinterpretada, que el mundo lo había convertido en un símbolo sin entender al hombre que existía debajo. En cartas que nunca fueron publicadas oficialmente, pero cuya existencia fue confirmada por uno de sus asistentes, escribía reflexiones sobre la fama, la soledad y la muerte. En una de 1900, ellas habría dejado escrito: "El público me dio todo, pero también me quitó lo más importante, mi paz". El 20 de abril de 1993, México despertó con una noticia que sacudió al país. Cantinflas había muerto. Los medios informaron que su fallecimiento se debió a un paro cardíaco derivado del cáncer que lo había consumido en secreto. Sin embargo, lo que ocurrió en las horas previas y posteriores a su muerte sigue rodeado de misterio. Algunos aseguran que hubo irregularidades en la atención médica,
otros que su muerte fue acelerada para evitar sufrimiento, y hay quienes sostienen que hubo manipulación en los documentos oficiales sobre la causa real del deceso. Los rumores se intensificaron cuando se supo que parte de su testamento había desaparecido temporalmente durante los días posteriores a su muerte. Un abogado del círculo familiar denunció que hubo movimientos inusuales en las cuentas y propiedades del actor justo antes de su fallecimiento. Aunque nunca se demostró nada, oficialmente las especulaciones crecieron, alimentando teorías de conspiración. Se habló de presiones externas, de intereses económicos y hasta de un intento por controlar su imagen póstuma. El funeral de Cantinflas fue multitudinario. Miles de personas salieron a las calles, llorando y lanzando flores al paso del cortejo. Las cámaras mostraban un país entero despidiéndose de su héroe popular. Pero detrás de esa multitud emocionada, se escondía un ambiente de tensión. Familiares, políticos, artistas y empresarios se observaban con desconfianza. La prensa captó rostros serios, conversaciones en voz baja y gestos de incomodidad. Parecía que todos sabían algo que no se podía decir. Un detalle en particular llamó la atención de quienes estuvieron allí. Su hijo adoptivo, Mario Moreno Ivanova, permaneció en silencio absoluto durante el funeral. No pronunció discurso, no respondió a los periodistas y evitó el contacto con muchos asistentes. Años después, en una entrevista, confesó: "Ese día no solo murió mi padre, también murió una parte de mí, y la verdad que él quería contar se fue con él". Una frase inquietante que despertó aún más preguntas. ¿Qué verdad era esa? ¿Qué quiso decir Cantinflas en sus últimos días que nunca pudo revelar? Algunos periodistas de investigación intentaron indagar en los archivos médicos y en los documentos del testamento, pero muchos de ellos desaparecieron o fueron sellados por orden judicial. Hasta hoy no se sabe con certeza si la versión oficial de su muerte es completamente verídica. Lo que sí está claro es que en sus últimos días, Mario Moreno se enfrentó a su destino con la misma ironía con la que enfrentó la vida. En su lecho de muerte, según uno de los enfermeros que lo atendió, pronunció sus últimas palabras con una débil sonrisa. Dios me va a entender, aunque hable como Cantinflas. Aquella frase, mitad broma y mitad confesión, fue la última muestra de su genialidad y su humanidad. Pero la historia no terminó ahí, porque, después de su partida, las sombras continuaron moviéndose. Herencias desaparecidas, documentos censurados y disputas familiares se convirtieron en el nuevo capítulo del mito. Y algunos aseguran que aún hoy, detrás de la versión oficial, existe un secreto mucho más perturbador sobre las últimas horas del comediante más querido de México. Después de la muerte de Cantinflas, muchos creyeron que el mundo, por fin, le daría descanso al comediante más querido de México. Pero no fue así. Su partida solo abrió una caja de secretos, traiciones y verdades que el público nunca había escuchado, porque detrás del ícono, del hombre que representó la voz del pueblo, había una historia llena de conflictos familiares, intereses millonarios y silencios incómodos que, hasta hoy, siguen dividiendo opiniones. En los días posteriores a su muerte, la atención se centró en su herencia. Cantinflas había acumulado una fortuna inmensa: propiedades, cuentas, derechos cinematográficos y, sobre todo, las regalías de más de 50 películas que aún generaban millones de dólares cada año. Sin embargo, nadie imaginaba que aquel legado sería el inicio de una de las batallas legales más largas y escandalosas del mundo del espectáculo mexicano. Su hijo adoptivo, Mario Moreno Ivanova, aseguró ser el único heredero legítimo, pero rápidamente surgieron voces que lo desafiaron. Primos, sobrinos y ex-socios del actor reclamaron partes de la herencia. La disputa se volvió tan tensa que incluso la iglesia y algunos políticos fueron señalados de intervenir para quedarse con parte de los derechos. Durante años, los tribunales mexicanos y estadounidenses se convirtieron en escenario de una guerra fría entre herederos, abogados y empresarios. Nadie parecía buscar justicia, solo el control del mito llamado Cantinflas. Uno de los puntos más polémicos fue la batalla por los derechos de sus películas, que enfrentó a la familia Moreno con el poderoso estudio Columbia Pictures. Según documentos judiciales, hubo intentos de vender los derechos sin autorización del heredero, y se habló incluso de documentos falsificados. En una entrevista, Mario Ivanova llegó a decir: "Hay quienes quieren borrar a mi padre para quedarse con su risa". Una frase dura, pero cargada de verdad. Con el paso de los años, nuevas revelaciones comenzaron a salir a la luz. Viejos amigos del actor aseguraron que Cantinflas había dejado grabaciones y notas privadas donde contaba su verdadera visión sobre la fama, la religión y la política.
En una de ellas, según una fuente anónima, decía: "Me hicieron santo sin preguntarme si quería hacerlo". Una frase que reflejaba su frustración por haber sido convertido en símbolo nacional mientras su vida personal se desmoronaba. Y es que Mario Moreno no solo fue el hombre que hizo reír, también fue un personaje incómodo para muchos poderosos. Durante décadas usó el humor como arma para denunciar injusticias sociales y cuestionar a los gobiernos. Detrás del disfraz de Cantinflas, se escondía un crítico feroz del sistema, un hombre que entendía más de política de lo que muchos creían. Algunos historiadores incluso afirman que el actor fue vigilado durante años por organismos del Estado mexicano debido a sus vínculos con movimientos populares y su influencia sobre el pueblo. Pero quizá lo más sorprendente surgió años después, cuando un periodista reveló fragmentos de un supuesto diario personal de Cantinflas. En esas páginas, cuya autenticidad nunca fue oficialmente confirmada, se hablaba de arrepentimientos, de secretos familiares y de una confesión que, de ser cierta, cambiaría para siempre su imagen. En uno de esos fragmentos, el actor habría escrito: "He vivido rodeado de risas, pero mi casa está llena de ecos vacíos. A veces pienso que Cantinflas fue mi castigo, no mi bendición". Esa frase estremeció a todo México. Por primera vez, el mito parecía humano. Detrás del payaso había un hombre agotado, atrapado entre su personaje y su realidad. Con el tiempo, las polémicas no hicieron más que aumentar. Documentales, libros y reportajes comenzaron a cuestionar la versión oficial de su vida, desde su fortuna hasta su adopción, su relación con figuras políticas y los motivos reales de su aislamiento final. Algunos incluso sostienen que en su archivo personal, guardado bajo llave en una bóveda familiar, existen cintas y documentos que podrían revelar verdades que, hasta hoy, permanecen ocultas, y mientras el tiempo pasa, su figura sigue creciendo. Cantinflas ya no es solo un comediante, es un misterio nacional, un símbolo de lo que México fue y de lo que nunca quiso reconocer. Su risa, inmortal en las pantallas, parece esconder todavía un mensaje cifrado, un eco del hombre que quiso cambiar el mundo con palabras simples, pero que murió sin poder contarlo todo. Quizá por eso, cada vez que alguien escucha una de sus frases, siente una mezcla de nostalgia y curiosidad. Porque más allá del mito, hay una pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Quién fue realmente Cantinflas? ¿Y qué secreto se llevó a la tumba? Ahora que conociste los secretos, las traiciones y los misterios que rodearon la vida y la muerte de Cantinflas, queda claro que detrás de cada risa había un hombre complejo. Un hombre que vivió atrapado entre la fama y sus propios demonios. Pero lo que hoy te revelamos es solo la punta del iceberg. Existen historias, documentos y declaraciones que aún permanecen ocultos, esperando a ser descubiertos. Por eso, si quieres continuar explorando los secretos más oscuros de los ídolos que creíste conocer, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Tu suscripción no solo nos ayuda a traer más investigaciones reveladoras, sino que también permite que más personas conozcan estas verdades que muchos intentan callar. Dale también a me gusta si te impactó esta historia y comparte este video con quienes aman descubrir lo que nadie se atreve a contar. Quédate hasta el final, porque la última revelación de Cantinflas te hará mirar su legado con otros ojos y te dejará con la certeza de que la verdad muchas veces es más inquietante que la ficción.